También tenemos otro tema de preocupación, que es el tema de la influenza, la famosa gripe AH1N1. Y tenemos el gusto de conversar en los siguientes minutos con el doctor Manuel Peña, representante de la OMS, de la OEPS. Ya nos va a indicar de qué se tratan estas siglas. Pero bueno, tenemos una preocupación también en el país. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias y muchas gracias también por la invitación acá con ustedes. Y bueno, ¿debemos o no preocuparnos? Porque alguna gente dice que no es una pandemia, pero es una, digamos, una enfermedad estacionaria, ¿no? Es por estación, un poco como que nos da gripe, no nos da gripe. En alguna provincia incluso del país se declaró la emergencia, en Morón de Santiago exactamente. Pero ¿nos preocupamos o no? Bueno, en realidad debemos preocuparnos, lo que no debemos alarmarnos. Exactamente. ¿En qué sentido? Preocuparnos porque hay que tomar toda una serie de medidas preventivas, por ejemplo, tratar de evitar cuando alguien tose, que tiene algún síntoma respiratorio, de evitar que tosa así al aire libre, sino que se cubra la boca, o ya sea con un pañuelo desechable, de papel, o que se lo haga con el ángulo del codo. Eso es una medida fundamental. Por otro lado, también hay que lavarse las manos todo lo más posible, y que esa lavada de manos dure al menos 20 segundos para que tenga capacidad de eliminar todos los gérmenes. También hay que mantener lo más posible el ambiente lo más higiénico, ventilado. Si alguien tiene alguna infección respiratoria comenzante, debe estar relativamente aislado del resto de grandes grupos para evitar contagios. Y así, ahora bien, declarar emergencia, no. Le iba a preguntar eso, ¿estamos a las puertas de una pandemia o qué pasa? No, para nada. Para nada. Mire, la pandemia es cuando una epidemia, cualquiera que sea, se expande de una manera enorme. Incontrolable. O sea, incontrolable, y que involucra inclusive más de 8 países. Y donde comienza también el tema del contagio directo. Bueno, pues sí hay casos en Colombia, en Perú, de lo que sabemos. Sí, pero Ecuador. Me refiero a la magnitud y la intensidad. Ocupa una parte importante de regiones del mundo, etcétera. La pandemia del año del 2009, porque ha habido varias. Cuando se tuvo noticia de la famosa gripe aviares, ¿no? Esta, sí, ¿no? pero la primera fue en el 1918, la española. Ajá. Que mató más de 20 millones de gentes. Fue el debut, digamos, de estos virus. Después vino la del 57, que es la llamada pandemia asiática, que también dio al traste con la vida de muchas personas. Y después, pocos años después, la de Hong Kong. Estábamos ya, las autoridades de salud de la Organización Mundial de la Salud, esperando de que ocurriera. Entonces, justamente, esta del 2009 llegó hasta un poquito tardía. Pero ¿qué caracteriza las pandemias? Que son virus nuevos, virus que tienen una estructura, que ya llegan, pero que son totalmente, asaltan a las poblaciones, digamos, para darle un criterio un poquito belicoso. De acuerdo. Asaltan a las poblaciones, pero no sabemos nada de ellos. No hay vacunas, no hay resistencia humana, y entonces hacen estrago. Ahora bien, este es el mismo virus del 2009, entonces es un intruso conocido. ¿Ya? Y por tanto hay inmunidad poblacional, hay vacunas adecuadas, y sabemos cómo contrarrestarlo. Eso es lo que estamos. Hay una estación, Ecuador como país ecuatorial, tiene 2 periodos críticos, que es alrededor de diciembre, que es el primer pico que ocurre en la influenza, y ahora junio a agosto. Estamos entrando en agosto, o sea, esto está totalmente previsto, digamos. Bueno, ahora, ¿cómo podemos decir y explicarle a la población que controlar lo que sería el sistema inmunológico de los seres humanos? Porque si no tenemos un sistema inmunológico adecuado, evidentemente estamos sujetos o abiertos a que la posibilidad de una enfermedad como esta se nos pegue, ¿no es cierto? Eso requiere nutrición, alimentación, cuidados, etcétera. Y yo me gustaría que usted, como experto en el tema, un poco aconseje a la gente, ¿no? Sí, muy bien. Mire, además de las medidas que mencionaba, de que hay que cuidar la Desde persona luego, que tenga síntomas, pero que son coyunturales. Que son coyunturales y que son elementales, porque normalmente cuando una persona tose, tiene que evitar que las goticas que se esparcen millones de gotas que no vemos, pero que son las portadoras. Pero ahí está el tema de fondo, ¿no? Cuidar el sistema inmunológico. Y yo quiero destacar, mire, el Ministerio de Salud, como lo hemos visto, yo llevo relativamente pocos días acá, hemos evaluado y realmente ha habido una conducta muy pertinente. Yo le diría a usted que está entre las conductas referenciales de la región de las Américas. ¿Por qué? Porque primero hubo una cobertura vacunal de la población extrema, sobre todo los niños y los adultos mayores,
que fue excelente, fue casi 3,5 millones de vacunas. Eso hace que, como usted señala, fortalece la capacidad de resistencia poblacional en grupos que son importantes, niños menores de 5 años y adultos mayores. Por otro lado, también tenemos que ha habido una campaña, digamos, de respuesta, hay una vigilancia adecuada, mejor que incluso que la que ha habido históricamente aquí en Ecuador y que en otros países, porque antes había sistemas centinela, que era lo que estaba establecido, para detectar. Ahora prácticamente es una red nacional de captación de estos cuadros, o sea, que tenemos más información. Tercer elemento, ha habido una respuesta y una campaña muy importante, no automedicarse. Yo diría que eso hay que destacarlo. Y eso es fundamental. De una forma. ¿Por qué? Porque pero la gente ha asumido eso, ¿ah? Por es supuesto, importantísimo. y los pocos que no lo han asumido han sido incluso víctimas de... Y tienen las consecuencias. Y hay consecuencias. Esa campaña, incluso yo he leído en algunos medios de prensa que hubo una crítica, no, porque eso son restricción de libertades. No, la libertad comercial no puede estar por encima del derecho a la salud. No es que yo tenga una farmacia y vendo nomás lo que sea. Así que realmente desde el punto de vista de la organización aplaudimos esa decisión. Y yo creo que eso es parte de la responsabilidad y obligación de los ministerios de salud de regular las cosas que pueden atentar contra la salud. Y por otro lado, también yo quiero destacar que ha habido una campaña activa de tratar de que la persona con síntomas llegue a los centros antes de las primeras 48 horas. 7 de los 11 casos, como señaló la señorita ministra los días pasados, han sido que han llegado después de 6 días, un promedio de 6.5 días. Cuando ya estaba un poco avanzada y ya la enfermedad, es tarde. Y especialmente de esos casos la mayoría vimos que eran vulnerables. ¿Qué se llaman vulnerables? Personas que tienen otra enfermedad de base, como es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la diabetes, el asma, la obesidad que restringe la mecánica respiratoria. Y además otras de las medidas, usted lo señaló, además creo que eso es muy importante, es tratar de tomar mucho líquido, aunque parezca mentira, el agua es un mecanismo que le permite liberarse, que le limpia, ese es el tema. Y alimentarse bien, evitar la chatarra, evitar comidas que no nutran, muchas frutas, muchos vegetales, bastante líquido, son las claves nutricionales y alimentarias de la vida, pero también en este caso para proteger el sistema inmunológico, lo que yo señalaba, porque hay gente que dice que uno puede ser o no joven, puede ser o no niño, pero si tiene su sistema inmunológico adecuado, hay que optimizar las biológicamente puede ser de 80 años, puede vivir como de 30, ¿no? Así y eso me parece importante que recomendemos en términos de controlar este tema de la salud, para evitar inclusive que nos contagiemos de esto que puede ser como una suerte de epidemia pequeña, ¿no? Sí, en realidad son brotes epidémicos que le llaman estacionales, porque están esperados, ya se sabía que iba a haber 2 picos en Ecuador. Hay otros países, los templados, digamos Argentina o Estados Unidos, hay un gran pico, que por eso es que las vacunaciones deben hacerse de entre 2 y 6 semanas antes de que comience ese pronóstico del pico epidémico. Aquí Ecuador, repito, por las condiciones de donde se encuentra, tiene 2 fenómenos. Y la vacuna está programada. Claro, en este momento la vacuna no es lo importante es tener reserva de antivirales, que los hay en el país, controlarlos para que no sea de uso libre por cualquiera, y en tercer lugar, atender rápidamente a las personas. Bueno, hemos de tener la posibilidad de conversar en otros días sobre tema nutricional, que me parece a mí muy importante. La gente debe tener la capacidad de prevenir las cosas. Por supuesto. ¿De acuerdo? Le voy a invitar en una próxima oportunidad, si tengamos la posibilidad, encantadísimos para desarrollar un poquito más los temas. Nos vamos a ir a una pausa, ¿de acuerdo? Bueno, son las 7:44. Gracias al doctor Manuel Peña, representante de la Organización Panamericana de la Salud. Gracias por haber venido. Un gusto. Muchas gracias. Estaremos de nuevo. Buen día.